del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, junto a Rafael Durán, investigador principal del centro. A ambos, muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Buenas. Buenas tardes y buen año. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué es el Observatorio de Transparencia para comenzar? El Observatorio de Transparencia es una herramienta que nos permite monitorear cuáles son los asuntos públicos que están siendo más importantes para la ciudadanía, y monitoreándolos a través de la prensa nosotros podemos ver en todas sus dimensiones, ¿verdad? Nosotros podemos tener claro cuáles son las discusiones sobre esos asuntos de gestión pública y de políticas públicas que se dan y que son de interés para los ciudadanos y nos ayudan a fortalecer y focalizar cuáles son los estudios de investigación que debemos entonces darle énfasis, porque están resultando de mayor importancia para la ciudadanía en general. Así que es una herramienta que nos permite validar cuál es el orden de las investigaciones y los estudios que el centro debe ir realizando a la luz de los temas. Obviamente la temática general del observatorio pues ya permite una dirección, porque toda la temática general de lo que monitoreamos tiene que ver con los temas de buena gobernanza pública. En efecto, la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha anticorrupción, las políticas públicas. Así que tenemos unos ejes de investigación que son los que monitoreamos en los medios, y eso entonces nos ayuda a, de toda esa gama de temáticas, primero ver cómo se vinculan y cuál es el orden de interés que tienen para la ciudadanía y el valor mayor que tiene, además de para nosotros como investigadores, es que a través del observatorio le permitimos a la ciudadanía educarse en los temas de buena gobernanza pública, para que puedan entonces involucrarse y puedan ayudar a tomar las decisiones que necesitamos ya en el proceso de gobernar en gobernanza. En términos legales y en términos de proyectos para que nuestros gobiernos se amolden a esa realidad de tener una gobernanza más transparente, ¿por dónde andamos? Porque recuerdo que había un proyecto que no prosperó en la legislatura, y ahora con la nueva administración gubernamental, ¿en qué posición está esa visión? No cabe duda que cada vez que tenemos, ¿verdad? La alternancia política tiene sus debilidades, pero también tiene sus oportunidades. Claro. Exactamente, tiene sus oportunidades. Cada vez que entra un nuevo gobierno, siempre hay una alta expectativa de que las cosas que no se han resuelto se puedan resolver. Nosotros entendemos que en el marco y la coyuntura en la que estamos, ¿verdad? Que es una de amplia crisis fiscal. Lo que ha venido ocurriendo y los esfuerzos que se han ido realizando deben florecer con agilidad, porque no cabe duda que la imposición de una Junta de Control Fiscal va a requerir que los ciudadanos puedan estar informados para poder monitorear lo que esa junta hace, y que el proceso de gobernar en gobernanza pues entonces se pueda dar. Así que nosotros estamos nuevamente comenzando de nuevo a tocar las puertas de legisladores, de la verdad de Fortaleza, etcétera, para poder entonces encaminar el proyecto y las discusiones nuevamente. No lo estamos encaminando ¿verdad? Desde un principio, sino que ya hay unos caminos andados, porque en la discusión previa de estos proyectos de ley siempre estuvieron en las vistas públicas legisladores de ambos partidos. Así que nos parece que ya hay algo sembrado, ya hay una semilla sembrada. Esto es un poco lento, pero estamos muy esperanzados de que el proyecto de transparencia y rendición de cuentas sea la herramienta que de verdad nos dé la legitimación que necesitamos para que el proceso de gobernar y de monitoreo y fiscalización que necesitan las nuevas políticas públicas sea un elemento que obligue, por un lado, al gobierno a gobernar con esos principios rectores, y que obligue a la propia Junta de Supervisión Fiscal a ejercer la transparencia desde la perspectiva de la gobernanza. Lo que viene entonces es a traer una debilidad en el proceso democrático, ¿verdad? Claro. Porque la democracia realmente exige
que es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y en el que el pueblo es el que está involucrado, y aquí tenemos un organismo que dicta las pautas, ¿verdad?, externo a Puerto Rico, que no fue elegido por voluntad del pueblo. Ni por voluntad del pueblo. Que ese es el primer pueblo. desafío que tiene la actual administración. Exactamente, eso es un desafío grande. De entrada, el mismo gobierno ahora se ve, qué interesante, el mismo gobierno al que se le ha reclamado transparencia por mucho tiempo, se ve en posición de reclamar a su vez transparencia al ente que se le ha impuesto sobre él para la toma de decisiones, porque por ejemplo, hoy tenemos una noticia, el mismo gobernador podría decir, pero ¿por qué ustedes me dicen que tengo que recortar nóminas, cortar gastos de salud? ¿Por qué me condicionan un emplazamiento a entregar un plan fiscal a que no tome prestado? Y la Junta podría decirle, nosotros no tenemos que contestar sus cuestionamientos. Esta es nuestra decisión y punto. Y ahí no hay ninguna transparencia. Eso que estás trayendo es bien importante, porque volvemos a mirar que el elemento esencial en que nos va a ayudar a realmente fortalecer nuestros procesos de gobierno es la transparencia y la rendición de cuentas que hemos venido luchando en los pasados 5 años desde el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa con sus estudios de investigación. O sea, es que no cabe duda que a nivel mundial los países que han pasado por estas crisis, el elemento común que realmente los ha ayudado a superar estas crisis es precisamente la transparencia, porque miren el problema que vamos a confrontar en este momento. Si bien es cierto, ya hay unas directrices o unas guías, ¿verdad?, de la Junta de qué es lo que tenemos que hacer prescriptivamente, aquí están, esto es lo que tenemos que generar, pero no tenemos entonces por el otro lado la información necesaria para que los ciudadanos estén prestos para legitimizar esas órdenes, por un lado, y además de eso, involucrarse en su implantación y que la implantación sea exitosa. Posiblemente lo que tengamos sean barreras porque la gente no entiende el orden que se selecciona, porque se seleccionaron estas directrices y no otras. Así que si hubiéramos trabajado desde hace una década con los asuntos de transparencia y rendición de cuentas que se han estado impulsando y se han estado demandando como un elemento que causa y es la causa fundamental de las negligencias en la administración gubernamental, estaríamos ahora en otro nivel porque los ciudadanos podrían entender claramente qué es lo que tenemos que hacer, pero no ha sido así. La opacidad. En un tema de actualidad inmediato, hoy en la mañana habíamos amanecido con la información en que la superintendente designada, todavía a punto de confirmar para la Policía de Puerto Rico, iba a limitar la accesibilidad de información a los medios de comunicación para que no afectar los juicios. No obstante, minutos posteriores, previos al mediodía, ya el gobernador había derogado esa orden administrativa de la superintendente. ¿Cuál es la interpretación que ustedes dan? Porque por un lado se intenta proteger uno de los cuerpos, que es el cuerpo judicial, de información que pudiese afectar sus funciones, pero por otro lado el gobernador dice que no, y es parte de la reforma en la misma uniformada, que se tenía que haber más transparencia. Ciertamente el problema de transparencia es un reto para la buena gobernanza. Más allá de entender que estos son los glitch, los momentos estos al inicio de una administración que pueden estar ocurriendo por falta de comunicación, por falta de dirección, por a lo mejor el énfasis no se le ha dado a unas cosas sobre otras, no se le ha dado prioridad, es que ocurren estos asuntos, pero más que eso, me preocupa que ciertamente tenemos toda una serie de retos al faltar en Puerto Rico una verdadera transparencia, que esto es un ejemplo de que falta la transparencia cuando una persona que dirige una agencia gubernamental determina que cierta información no se va a divulgar al público. Pero tenemos la problemática que esto concadena con la rendición de cuentas. Si no tenemos una amplia transparencia, no puede haber una rendición de cuentas, sino puede haber una responsabilización de los funcionarios públicos que tomaron las determinaciones
con las debidas consecuencias. Así que al no haber la transparencia, destruimos la posibilidad de la rendición de cuentas. Esto permite, la opacidad es el gran promotor de la corrupción, y la invitación es a continuar propulsando la transparencia hasta que se legitimice con una legislación amplia, completa, para evitar la corrupción, porque en todos los cuatrenios todos podemos señalar que en algún momento en los pasados 25 años en cada cuatrenio ha habido casos de gran corrupción, y esto es provocado porque da la oportunidad, la opacidad de que ocurra la corrupción. Añado a lo que dice Durán un elemento importante y lo vinculo con la pregunta anterior. Si tuviéramos una legislación al día de hoy sobre transparencia y rendición de cuentas, este asunto no hubiera ocurrido porque las directrices normativas de la legislación estarían claras. Y entonces la legislación de transparencia realmente, que es a lo que le temen los gobiernos, ¿verdad? Y en ese sentido aprovecho para establecer que los gobiernos no le deben temer al tema de la transparencia. Por el contrario, en la medida que lo tenemos claramente definido en una normativa de país, se nos hace más cómodo porque todo el mundo sabe cuál es la información, y la información pública es pública toda, con excepción de aquella que choca, ¿verdad?, con el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Hay unas excepciones muy cortitas, ¿verdad?, de elementos, la seguridad pública, pero hay que definirla y hay que establecerla, y entonces ya deja de ser un asunto de que por elección los funcionarios públicos que entran a gestionar el gobierno tengan que decidir cuál es la información que es pública y cuál no. Así que es importante, y ese es un ejemplo muy claro de que la legislación es apremiante que la adoptemos, porque de esa manera todo el gobierno va a tener muy claro cuál es la información que es pública y va a poder trabajar en un plan para que sus elementos de comunicación, para que los elementos que tienen que ver con la implantación de esa legislación de transparencia, pues se puedan asignar los fondos y el peritaje para que rápido pasemos de aprobar la ley a implantarla con todo lo que eso requiere. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Excelente tema, y vamos a continuar dando, ¿verdad?, profundidad al tema de la transparencia gubernamental. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Bueno, amigos,